Amigas y amigos del programa a 8 columnas, listos para nuestro programa de hoy con un invitado que teníamos tiempo que no podíamos sentarnos a conversar y a tener de él esa extraordinaria versión que Jesús Castillo siempre tiene de la cosa política. A mí en lo particular me encanta y a veces que no lo puedo entrevistar, bueno, en forma privada yo lo llamo y conversamos porque de verdad a veces hay acontecimientos políticos increíbles. En este país pasa de todo. Hasta un globo venido desde China circuló por los espacios aéreos venezolanos y de este continente. Pero ya lo vamos a hablar. Quiero informarles que hoy no nos está acompañando como habitualmente lo hace nuestro comoderador y periodista zuliano, mi hijo Rafael Ángel Andrés Galicia, está algo convaleciente por una atención médica odontológica. No hay nada más terrible que sacarse una muela, una cordal, eso es horrible, horrible de verdad. Pues bien, se ha atendido con el odontólogo y tiene prohibido hablar. Sin embargo, está dirigiendo este programa de hoy tras bastidores y como siempre, bueno, estando pendiente, repito, de la cosa política. Jesús, cuánto gusto saludarte, feliz año. Yo le hago a usted una persecución en caliente, lo vigilo por donde anda, lo que dice, no, aunque no lo llame, aunque no lo vea, aunque no me visite por acá, yo estoy pendiente de su trabajo. Jesús, bienvenido al programa 8 columnas. Es más, eres más exitoso persiguiéndome que el SEBIN. Bueno, Bueno, bienvenido. hermano, con mucho cariño a los dos Rafa. Hey, Rafa, cuídate de esa cordal. Seguramente te vas a mejorar muchísimo. Y la ventaja que no vas a hablar hoy es que voy a hablar yo más, porque hablo por vos. Saludos, Rafa. De verdad, un gustazo estar con ustedes. De verdad, siempre con mucho cariño. Bueno, Jesús, todo indica para el momento en que vamos a hablar, todo indica que la plataforma unitaria va a anunciar un cronograma X y que ya todo el mundo sabe que estas primarias serán el último trimestre de este año, como más o menos lo han insinuado unos que otros dirigentes. El dato que yo tenía era que no le pedirían al CNE que ayudar en las primarias, pero ha ocurrido todo lo contrario. Le han pedido al Consejo Nacional Electoral coordinación para la realización de estas primarias. Hay una carta, el CNE nombró a 3 rectores para discutir este tema, pero ya líderes como Andrés Velázquez dicen, nos quieren obligar a que el Plan República esté presente en el proceso. Yo la verdad que esto no lo entiendo algunos líderes políticos venezolanos. No quieren un plan república, no quieren el CNE, pero las elecciones del 24 las va a coordinar el CNE y va a coordinarla el plan república. Entonces, usted como comprende mejor la política que yo, le ruego en el alma me explique qué es esto. Mira, es importante explicarle a las personas que nos están viendo que el momento político de la oposición tiene dos grandes momentos. ¿Okay? El primer momento es un debate interno que hay en este momento sobre un método de elección de un candidato que se llama único, ¿ok? Y que eso va a depender de todo lo que ocurra durante los meses de campaña, del momento de que la Comisión Electoral diga cuáles son las condiciones para inscribirse. Hay una duda razonable del financiamiento en este caso, de estas primarias, y ahí es cuando es muy racional la participación del Consejo Nacional Electoral. Primero porque eso abarata los costos operativos de una elección primaria. Segundo, es el Consejo Nacional Electoral que tiene una plataforma y una infraestructura ya instalada, ya conocida, para poder ayudar en este caso, que es un detalle importante. Venezuela tiene 14.322 centros de votación en lo general, en una elección masificada. Si la Comisión Electoral de Primarias elige por lo menos nuclear
el 30%, o sea, que es el 30% de los centros que estén abiertos, estamos hablando de 4.200 centros. Se dice fácil, Galicia, Rafa al cuadrado, pero es muy costoso mantener 4.200 centros abiertos. Es muy costoso para un candidato mantener su infraestructura de testigos electorales y quien le cuida el voto dentro de esos centros, la movilización del día. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene toda esa infraestructura y eso ayuda a la rapidez del proceso, ayuda a que esto se haga mucho mejor. Y si va al plan República, mucho mejor, Galicia. ¿Cuál es el problema? Es mucho más seguro, es mucho más tranquilo y el plan República en este caso no tiene nada que ver con los señalamientos que en el pasado le hacían, porque en este caso, sin ninguna duda, es una elección interna de la oposición. Así que este es el primer tiempo. El segundo tiempo de la oposición es post-elección del candidato o candidata de la primaria. Si durante el primer tiempo estos candidatos, que yo te lo voy a hacer muy sincero y me van a disculpar los otros candidatos si se ponen bravos, pero aquí las cosas están muy claras. Aquí el eje estratégico de la candidatura primaria está en 5 personas. Los demás están ahí por varias razones. Primero, para posesionar nombres. Segundo, para negociar puestos electorales futuros, para concejales, para diputados de la Asamblea Nacional, para diputados legislativos, para alcaldes y para gobernadores. Otros que si llegase la Comisión Electoral a decir que hay que pagar, seguro van a salir corriendo. Y otros que no tienen dinero ni para hacer una asamblea de cafecito y agua. Porque girar el país es costoso, te lo decimos nosotros, que lo hacemos constantemente. Entonces, cierro comentario. En este momento, no hay que ponerse alarmista con el tema del CNE. Inclusive nosotros hoy publicamos una encuesta de Polanalítica donde la gente, en este caso, no le molestaría que el CNE estuviese como órgano de organización para estas primarias. Al contrario, la gente lo que quiere es que se hagan las primarias. La gente lo que le preocuparía es el consenso y que las primarias no se hagan. Eso sí le preocuparía a la gente. Bueno, eso crea dos escenarios muy precisos, Jesús. En conclusión, eh, indistintamente de lo que decida esta comisión del Consejo Nacional Electoral, la oposición se va a contar. Y yo a los precandidatos por aquí les he estado preguntando si piensan, si creen que estas primarias, además del resultado puntual que arroja, va a permitir una reconciliación en la oposición. Entonces, quiero tu impresión y luego que conversemos los escenarios que ofrece Polianalítica en este importante estudio para que lo hablemos lámina por lámina, que estoy por aquí listos para revisarla, Jesús. Ok, cómo no. Primero, la reconciliación de la oposición. En este momento, pareciera que esa posibilidad no es posible. ¿Ok? Y digo por qué. La oposición entre sí se ha señalado muchísimo y en la última semana de diciembre del 2022, con los primeros días de enero del 2023, a raíz de la disolución del interinato de Juan Guaidó, ha sido muy irritante las cosas que se han dicho unos y otros. Antes de ese problema en el G4, también ha habido un problema que se ha venido diferenciando entre los que uno dicen que son legítimos como oposición y otros que señalan que otros no son legítimos, inclusive se atreven a decir que son financiados por el gobierno nacional. Entonces, ese problema de decirle a uno alacrán o no alacrán, o decirle que yo soy leal y tú no eres leal, aparte de lo que ocurrió con el G4, sin ninguna duda, arranca la carrera de primaria irritada, con personas señaladas y además arranca esta carrera de primaria con una duda razonable. ¿Cómo va a ser el comportamiento de los que se inscriban en una campaña electoral interna de la oposición? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si esa campaña es de señalamientos, como lo hemos visto, si esa campaña juega a quebrar y sacar los trapitos a otros, y si esa campaña termina siendo una campaña de prácticamente de guerra sucia entre los candidatos de oposición, entonces la separación de ellos va a ser peor
porque el que gane no va a contar con el apoyo de otros, porque va a haber mucha irritación interna, y esta elección tiene que ser unidad sólida, como pasó en el 2015, unidad sólida como pasó en las elecciones del 9 de enero del 2022 en Barinas, porque si no hay unidad sólida, le están regalando la reelección a Nicolás Maduro. Entonces, en este caso, arranca este proceso que queda de su reconocimiento a esta comisión de primaria, que de verdad ha hecho un gran esfuerzo y por cierto, es reconocido por la gente en nuestras encuestas, pero hay que tener cuidado con el tipo de campaña que se lleve, porque hay que recordar que la primera parte, la primera etapa es campaña interna y el que gane tendrá que hacer la campaña contra Maduro. ¿Ok? Entonces son dos tiempos que hay que saber manejar, porque no haces nada con jugar fútbol y que tus jugadores se fatiguen en el primer tiempo y cuando salgan en el segundo tiempo estén fatigados, por muy malo que sea el otro equipo, te va a meter gol. Bueno, interesante. Oye, se me escapa puntualizarte cuáles son esos 5 primeros candidatos, esos 5 importantes candidatos, Jesús. Mira, desde que nosotros empezamos a monitorear el país, ya tenemos prácticamente 13 meses monitoreando el país de quién podrían ser las figuras más importantes que la gente reconoce, que la gente identifica, que la gente, no importa si vamos para Occidente, si vamos para los llanos, si vamos para Nueva Esparta, si nos vamos para la montaña, para el fondo, para la hacienda, para la granja, para la frontera, las personas que se han mantenido esa línea de acción entre Manuel Rosales Guerrero, entre María Corina Machado, entre Enrique Capriles Radowski, ¿ok? Y en algún momento venía apareciendo como un outsider la figura de Lorenzo Mendoza, que tuvo una participación interesante en el 2018. Prácticamente se convirtió en una figura de fuerza en los sectores opositores para el momento de la elección presidencial. Después, bueno, obviamente se fue desinflando porque no participó y después no apareció en ningún escenario político. Y empieza la gente a pensar y repensar quién podrían ser los otros dos, tres, cuatro, cinco. No hay para tantos. Entonces aparece la posibilidad de que Benjamín Raseu, mejor conocido como el Conde del Guácharo, aparezca como una figura independiente dentro de estas opciones que se están dando dentro de los factores de las primarias, ¿ok? Y aparece también un escenario de cómo podemos elegir algo que no se parezca a lo que existe tradicionalmente, porque la gente entonces empiezan a aparecer fenómenos de organizaciones políticas como la Fuerza Vecinal, que en este caso tiene el 10% de los alcaldes del país, tiene concejales, tiene diputados, y empieza a aparecer más como organización política que como personas entre sí, entre la organización. Y obviamente, en este caso, la figura de Acción Democrática juega un rol importante en esta elección. A pesar que sus candidatos hoy, que es Prosperi, y es se me acaba de tener un lapsus mental, el otro representante de Acción Democrática, Bernabé. Bernabé Ok, Gutiérrez. a pesar que Bernabé y Prosperi representan la Acción Democrática y ellos dos como personas no tienen muchos puntos en los estudios de opinión, pero hay que reconocer que la infraestructura política electoral de Acción Democrática juega un rol importante para las alianzas políticas, lo que quiere decir que en este momento estos primeros nombres que se han mantenido en el tiempo, ¿ok? Cualquiera de ellos para poder llegar al futuro va a tener que buscar alianzas importantes, porque, por ejemplo, María Corina y Raseu tienen una gran debilidad. No tienen infraestructura política electoral para cubrir los centros de votación y para movilizar el voto el día de, por ponerte un ejemplo. Entonces, en este caso particular, Manuel Rosales Guerrero y Capriles gozan de una imagen porque los dos han sido candidatos presidenciales. En este caso, Rosales vuelve a ser gobernador de Zulia, Capriles fue dos veces, en este caso, candidato presidencial, se ha mantenido en el proceso, lo que quiere decir, no hay que ser muy politólogo para entender que en este momento Manuel Rosales Guerrero solo está esperando si habilitan a Capriles. Si habilitan a Capriles, obviamente Rosales no va a participar, y si no habilitan a Capriles, Rosales va a tener que dar el paso en este proceso de negociación interna
para la candidatura presidencial. Bueno, ya va, interesantísimo ese escenario. Hablaste de cinco, Capriles, Rosales, ¿cuáles son los otros tres? María Corina, María Corina, Benjamín, Benjamín en este caso el Conde, Casas y, Conde y Acción Democrática, como y organización, con la Fuerza Vecinal como organización, que juega un ajá, rol importante. O sea, pe- en este caso es importante, lo que quiero explicar, que hay 4 nombres de personas y 2 organizaciones que son determinantes para el que quiera ganar esa primaria. ¿Ok? exacto. Construido ese titular. Atención con la sala de redacción. Ahora, Jesús, antes de seguir adelante, ahí hay un punto previo. Los procesos internos en los partidos. El Partido Nuevo Tiempo terminó el fin de semana su proceso interno, su estructuración y, eh, mm, a ver, están próximos para decidir en la candidatura. Imagínate, Primero Justicia tiene 3 precandidatos, que son estos 2 partidos, y en Fuerza Vecinal no ha dicho quién va a ir oficialmente, todavía hacia lo interno de los partidos está por decidirse los nombres. ¿Cómo ves esos escenarios, Jesús? Bueno, en el caso de Primero Justicia, tengo muy claro que la figura de Fuerza es Capriles, solo que no está habilitado. Guanipa no está habilitado. Y el único que está habilitado es Oscarí hoy. ¿Ok? Pero no tengo ninguna duda de que la persona con mayor fuerza, inclusive el reglamento que ellos sacaron de elección, favorece por todas partes a la estructura de Capriles. ¿Ok? Es más, este proceso interno de Primera Justicia pareciera al principio que había sido una estrategia del partido para que nos pusiéramos todos a hablar del partido. Pero en el transcurso de estos días nos hemos dado cuenta que es un problema más personal que una estrategia del partido. Pero sin ninguna duda, Capriles Radowski es la persona mejor posicionada de los tres. Sin embargo, entiendo la estrategia de Oscarí. Oscarí está jugando a posesionar su nombre para jugar ficha adelantada para la gobernación del Estado Miranda en el 2025. Y Guanipa intenta oxigenarse de su imagen, que está muy debilitada a raíz de su decisión en el 2017, que aunque él lo niegue, los encuestadores estamos muy claros que cuando preguntamos por Guanipa, sobre todo en el Zulia, las respuestas no son muy alentadoras para Guanipa. Entonces, de una manera u otra, intenta oxigenar su nombre para futuros procesos, tanto de elección directa o seguramente tener capacidad de negociación para actores que están al lado de él. Pero el que está en mayor desventaja ahorita ahí es Juan Pablo Guanipa. Oscarí viene de segundo y principalmente el favorecido va a ser Capriles, al menos que no lo habiliten. Pero si lo habilitan, sin ninguna duda, Capriles va a ser el favorito en la interna y seguramente va a ser un candidato de alianza con un nuevo tiempo. Bien, Jesús, interesante este análisis que hace. Digamos que Capriles y Rosales están en el epicentro. Vamos a repasar la encuesta de Polianalítica, si te Claro, parece, cómo estamos con los tiempos. Vamos con la lámina de los precandidatos presidenciales. Yo ok. tengo mucha curiosidad, Jesús, en relación. Bueno, me hace señas que vamos a ir al corte y al retorno vamos a analizar las láminas de la encuesta de Polianalítica y conversamos. Estamos con Jesús Castillo Mollera, politólogo, asesor electoral, y repasemos estos escenarios políticos. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Amigas y amigos del programa Ocho Columnas, continuamos nuestra conversación con Jesús Castillo Molleda, asesor electoral, consultor político, politólogo. Hoy nuestro comoderador, Rafael Ángel Andrés Galicia, no está con nosotros, tiene una atención médica, bueno,
Imagínense, sacarse 3 muelas no es fácil, sacarse 3 cordales mucho menos. Así que deseamos la pronta recuperación, pues, de el comoderador de este programa, Jesús Rafael Ángel Andrés Galicia. Las láminas de Polianalítica, segunda encuesta del país que está analizando este tema de las encuestas. Sí, señor. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad, este es el tercer estudio nacional que hace nuestra empresa, hicimos dos el año pasado y este es el primero del año 2023, ¿no? Nosotros en el estudio, que como ves ahí la pantalla, analizamos en preguntas abiertas para que la gente simplemente contestara quiénes son, en este caso, las personas de preferencia. Y esa pregunta dice, si el próximo domingo se realizaran las elecciones primarias para escoger el candidato presidencial opositor, ¿por quién votaría? ¿Ok? Entonces, en este caso, hay unas respuestas abiertas que la gente podría dar, pero nosotros para poder tener mayor capacidad de respuesta precisa, hacemos preguntas cerradas y nombramos a diferentes figuras de la política nacional. En esta encuesta que hoy salió, ¿okay?, que apenas la terminamos la semana pasada, María Corina Machado, de la organización 20, sale favorecida con el 14%. Luego sale el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, con el 12%. Luego sale la figura, ahí lo que hablábamos al principio, sale con un outsider, que es independiente, que no está identificado con los partidos políticos tradicionales, que es Benjamín Raseu, mejor conocido como el Conde del Guácharo. Y luego viene Capriles, Enrique Capriles, que también sale, en este caso, como una opción viable. Lo hablábamos al principio. Estas cuatro figuras son las que comandan el proceso de preferencia de la gente. Luego viene Juan Guaidó, luego viene el señor Henry Falcón, Leopoldo López, Juan Pablo Guanipa, ya con 3, Carlos Próperes con 3, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, de Fuerza Vecinal con 2, y luego viene Antonio Escarri con 1, César Pérez Viva con 0,5, Bernabé Gutiérrez con 0,5, 2% otros de los que se nombraron que no se identifican, y sigue ganando en esta encuesta ninguno con 20%, y 4% no contestó. ¿Ok? Esta brecha de ninguno es siempre importante tenerla presente, ¿ok? Porque las personas en esta pregunta cerrada no se identifican con alguno de estos actores, pero ese ninguno podría tomar una decisión interesante. Esta primaria, Galicia, podría ocurrir un fenómeno como el que ocurrió en el 2012. ¿Cuál es el fenómeno del 2012? Que una primaria está constituida por la fuerza de la movilización político-electoral, ¿ok?, de los participantes en el proceso. En el 2012, el exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, estaba apoyado nada menos que por Acción Democrática, estaba apoyado por Un Nuevo Tiempo y estaba apoyado por los partidos que mayor movilización y estructura política tenían en el país, en contra de Capriles, que estaba con Primero Justicia, que era una fuerza importante en Miranda, pero no en el resto del país como organización electoral. ¿Qué ocurrió con Capriles? Que logró emocionar a un elector individual, no partidista, que saliera a votar por él, ¿ok? Y ocurrió el fenómeno que el ciudadano venció a las estructuras políticas. En este caso, en esta elección primaria, podría ocurrir lo mismo. Si Benjamín o María Corina Machado lograsen motivar de tal manera a los electores como si esto fuera una elección presidencial ya, ¿ok?, podrían romper el paradigma de las estructuras políticas que pueda jugar con Acción Democrática, con Un Nuevo Tiempo y con Primero Justicia contra la debilidad que tiene Benjamín Raseu y María Corina Machado, que no cuentan con estas estructuras políticas. Entonces, cierro comentario. En esta encuesta que estamos viendo, esta lámina, aparecen María Corina, Manuel Rosales, Benjamín y Capriles como los favoritos, pero también los partidos políticos como Fuerza Vecinal y el Partido Acción Democrática van a jugar un rol importantísimo en este proceso de primaria, porque ellos dos van a salir con sus candidatos, pero podría haber negociaciones futuras, porque para ellos es un secreto que la Fuerza Vecinal
en este momento representa el 10% de los alcaldes del país y es una fuerza real en el estado Miranda y en el estado Nueva Esparta. Así que cualquiera de estos actores políticos también va a tener que buscar la negociación con fuerza vecinal y va a tener que buscar la negociación con Acción Democrática si quiere ganar una primaria. Ahora, te pregunto, ¿el G3 más fuerza vecinal pudieran seleccionar a un candidato único para competir en esa primaria? Sí, sí podría, sí podrían, ¿ok? Es un escenario Fuerza factible. vecinal no tiene ningún problema con un Nuevo Tiempo o con Manuel Rosales. Podría haber un cortocircuito con Capriles, no tanto por Capriles, sino por lo que representa Capriles, porque casi todos los actores de Fuerza Vecinal vienen de Primera Justicia, ¿ok? Y por ahí había unos roces personales. Pero ese escenario que tú me estás diciendo es totalmente real, es visible, podría ocurrir, y si ocurre, por supuesto, tienen una capacidad organizativa y movilización muy importante para este proceso. Bien, no sé si tenemos las otras láminas, las otras, Eh, de las láminas hay cosas importantes, ¿no? uh-huh. Primero, preguntamos rápidamente, según usted, las primarias presidenciales de la oposición deben ser abiertas para todo aquel candidato que quiera participar o cerradas, excluyendo a los partidos judicializados denominados alacranes, independientes, disidencia del chavismo, entre otros. El 69% dicen que deben ser abiertas. Esto es importante. Todo el mundo podría participar. Aquí nadie El puede segundo, señalar. ¿no? El 69% Uh-huh. dice que deben ser abiertas, 18% deben ser cerradas y 13% no lo sabe. ¿Ok? Otra lámina importante, la pregunta que hicimos, hasta ahora, ¿cómo evalúa usted la gestión de la Comisión Nacional de Primaria en la planificación de las primarias presidenciales de la oposición? 81% dice que es positiva. Esta pregunta se la hicimos solamente a los que dijeron que iban a participar en las primarias. 8% negativa y 11% positivo. No sabe. Quiere decir, Galicia, que esta comisión de primaria hoy goza de credibilidad en quienes van a participar. ¿Ok? Y eso es muy importante Muy porque importante. eso motiva la participación. Otra de las preguntas que hicimos, los venezolanos que se encuentran en el extranjero deberían votar en las primarias presidenciales de la oposición. 79% de los 1.200 sujetos encuestados por estado, donde fue los 1.200 sujetos encuestados, dicen que el 79% que sí deben votar las personas que están en el extranjero, Galicia. Esto también es importantísimo porque hay un gran problema ahorita con el tema de que están en extranjero, la Big Data, el REC y todo este proceso. Y bueno, los que están en el exterior también tienen derecho a votar, Galicia, tanto en las primarias como en las elecciones abiertas. O sea, eso es Pero, un... cuéntame, cuéntame. Jesús, me voy a detener aquí. Porque, a ver, ni calvo ni con dos pelucas. Claro que los que están en el exterior deben y quieren votar. Pero yo hice un programa con Enrique Márquez, rector del CNE, y me explicó todo el protocolo legal que hay que cumplir para que los venezolanos en el exterior pudieran votar. Me extendería mucho en explicártelo, pero esto está, digamos, dependiendo del conjunto de un par de reformas que la Asamblea Nacional tendría que realizar. Pero te tengo otro dato. Entrevisté hace días a Guanipa y Guanipa me dice que hay en el país 4 millones de venezolanos que no están inscritos en el registro electoral permanente. Entonces, por el amor a Jesucristo, 4 millones, hermano. 4 millones de jóvenes en el país no están inscritos en el REP. Entonces, se tendría que generar una estrategia frente a esta situación. Pero en este caso es una estrategia que tiene que resolver la oposición, porque el voto Sí, al claro. exterior, el 85% es un voto de la oposición. Por, ¿Okay? para las primarias, los venezolanos en el exterior no tendrían ningún inconveniente en participar, digo yo. No, porque ya ellos tuvieron una experiencia en el 2020, cuando se hizo esta consulta popular, que se hizo nacional y en el exterior, que la hizo la oposición. ¿Te recuerdas? Ante las Sí, elecciones parlamentarias del 2020, se hizo una consulta popular
que la hizo la oposición y manejó los dos escenarios. Algo que pueden decidir internamente. Y ya para la elección presidencial o la Asamblea Nacional, entonces en este caso, sin ninguna duda, pasaría lo que tú dices. El hecho de que no estén inscritos fue un problema generado por el no llamado a la votación, pero bueno, es un problema que tienen que estar resolviendo estos partidos de oposición, porque es un voto que les favorecería sin ninguna a ellos. Pero otra pregunta interesante que hicimos fue si las primarias presidenciales de la oposición deberían contar con la asistencia del Consejo Nacional Electoral. Y 47% dijo sí deberían contar con la asistencia del Consejo Nacional Electoral, 35% que no y 18% no sabe. Esto quiere decir que de una manera u otra, en este caso particular, el acompañamiento del CNE sería de gran ayuda, ¿ok? Para bajar los costos, para que la operación sea más rápida y para ayudar a la Comisión Electoral en tener los resultados con mucha más rapidez y ahorrar los costos operativos que son muy altos. En pocas palabras, Galicia, lo que nos están diciendo los venezolanos hoy es que ya hay ambiente electoral presidencial. Lo que nos están diciendo los venezolanos hoy, que hay que jugar la unidad consolidada de la oposición. Lo que nos están diciendo los venezolanos hoy, que ellos quieren participar en este proceso, pero esto va a depender muchísimo de cómo se las reglas del juego entre los participantes. Concluyo en este análisis. Si después de las primarias hay buenos aires de respeto al que gane este proceso de primaria, a los que participen en el camino se vayan saliendo apoyando a otros y que se respeten esos resultados. Y después de esos resultados salga un candidato único, hoy te quiero afirmar que si eso llegase a ocurrir, Galicia pondría en serios aprietos al partido de gobierno, al PSUV, y pondría en serios aprietos la reelección de Nicolás Maduro. Si no pasa eso, entonces, sin ninguna duda, después de este proceso de primaria, le estarían obsequiando, porque no se podría explicar de otra manera, la reelección de Nicolás Maduro. Lo que quiere decir con esto para los sectores opositores, que si es posible vencer al PSUV, sí es posible. Hoy 127 alcaldes del país, 4 gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y del Consejo Legislativo del país, opositores, han demostrado que el PSUV es derrotable. Lo que quiere decir que solamente en gran unidad, porque ¿qué va a pasar? Y también las encuestas son claras en esto, en otros ítems. Si el elector opositor no siente que ese candidato opositor los inspira a ellos a ir a votar, se convierte en abstencionista. Pero mira el péndulo económico. Si de aquella elección del 2024 la gente prende el televisor con internet bueno, tiene sus canales comprados, tiene como ir a comer los fines de semana, tiene una moto, un carro que le prenda y tiene una casita, la sensación de ellos puede llevar a que ese candidato de oposición no los anime y se queden en su casa. No van a votar a favor de Maduro, pero tampoco van a votar, en este caso, a favor de un candidato de oposición. Quiere decir que el voto opositor podía ser abstencionista. Si el péndulo económico mejora, y eso también es una debilidad que tiene la oposición que resolver, porque esta es una reflexión para los candidatos. Tú que entrevistas, Galicia, los candidatos que están postulándose en la oposición tienen grandes debilidades de temas energéticos, petroleros, agrícolas, piscícolas, pecuarios. Tienen serios problemas en identificar los problemas sociales de las regiones del país. Tienen debilidades de conocimiento con el tema fronterizo fuertemente y además tienen debilidades de lo que es la geopolítica de Venezuela y lo que es la geopolítica internacional en el contexto venezolano. Tú le preguntas a ellos sobre estos temas, mira, Galicia, y tienen debilidad y tienen que entender que están aspirando al cargo de elección presidencial. Esto tiene que ser algo serio, no puede ser una guachafita y hay que tener mucho cuidado con que estos candidatos que se inscriban en el momento de la campaña hagan algunas cosas que hieran a otros y debe de unir lo que pueden desunir. En eso hay que tener mucho cuidado, mucha sensatez, hay que ser muy racionales para este proceso. Mira, hay una lámina, finalmente,
donde tú preguntas, ¿usted va a votar en las primarias opositoras convocadas por la plataforma unitaria? Oye, un altísimo número de personas, 52% según tu encuesta, dice que sí va a participar. O sea, que las No, no, primarias de la ya. oposición, Usted va a votar en las primarias opositoras convocadas por la plataforma unitaria. Esa es la pregunta, ¿verdad? Que me está diciendo. sí, sí, En esa 52% contesta que no y sí, 35% contesta que sí. sí, ¿Ok? por eso, altísimo Ajá, ok, ese. ok. ¿Por Ok, qué? ok. Bueno, porque en este momento el juego no ha empezado. ¿Ok? Como tú lo dijiste al principio del programa, Galicia, ya es un hecho que la Comisión Electoral va a anunciar la metodología para inscribir candidatos. Y a partir de ese momento empieza una fecha ya de campaña y empieza una fecha donde estos candidatos tendrán que salir por el país a dar su oferta. En la medida que eso ocurra, esto va a subir. No es nada despreciable en este momento que no estamos en campaña, que viene desprestigiado y señalado todo el proceso electoral, que han llamado a no votar, que el 35% hoy diga que va a participar en unas primarias, es un número muy alto, Galicia. Nada despreciable, porque recordemos que las primarias son procesos internos de los partidos más que de la gente que no está en los partidos. Esto quiere decir que si esta tendencia sigue subiendo, como pareciera que sí, podría ocurrir el efecto que te expliqué hace rato, que es el de Capriles 2012, que el ciudadano vence las estructuras electorales y en este caso dos candidatos tienen esa debilidad que podrían sorprender, que son María Corina y Benjamín Racet, que son los que Bueno, hoy no cuentan con estructuras electorales. sí. Está claro que también en tu encuesta, la consulta sobre las primarias presidenciales de la oposición deberían contar con la Sí. asistencia del Consejo Nacional Electoral. Bueno, 47% dice que sí, chico. Entonces, en este caso, la participación del CNE no es un problema para el ciudadano y no es una limitante para no ir a votar en una primaria. Pues, claro, aunque esas declaraciones de Andrés Velázquez no las Bueno, entendí. bueno, pero Andrés Velázquez dijo que le robaron las elecciones, pero después dijo que si hubiera sido gobernador hubiera renunciado como hizo Guanipa. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Con a buen entendedor, pocas palabras. Sí, bien. ¿Cómo está el PSV, Jesús? Mira, el PSUV está en En, un momento, menos en el Zulia, no sé, nacionalmente. ok, ok. El PSUV, te lo digo nacionalmente, te lo digo suyo. El PSUV ha logrado entender que tiene algunos problemas internos de organización y logró en el 2022, para ser rápido en esto, organizarse en interno, hacer elecciones y elegir la JVC. Quiere decir que hoy el PSUV tiene estructuras electorales en el 100% de los centros de votación del país. Eso no lo tiene ningún partido político hoy en Venezuela. Dos, en el Zulia están reflexionando sobre los resultados de 2021 y en este momento cambiaron las fichas, pusieron a Meliac y ahora reaparecen figuras como más Prieto, está Willy Casanova y en este momento todo se da en la mano, como diría José Luis Rodríguez, y la meta del PSUV en el Zulia son 400.000 votos para las presidenciales. Después de las presidenciales, no tengo ninguna duda que la luna de miel en el Zulia se va a acabar y la luna de miel en Venezuela entre el PSUV y la oposición se va a acabar. Va a venir una campaña ya presidencial y ahí viene la campaña también, perdón, en este caso de alcaldes, gobernadores, concejales, y la luna de miel se va a acabar. En este momento el PSUV está concentrado en ganar las presidenciales y después estará concentrado en ganar las municipales. Es decir, que la reestructuración o reorganización del PSV ha hecho regresar políticamente a Omar Prieto. ¿Te entendí así? Sí, lo hizo regresar y lo está haciendo regresar no tan débil. Le está dando por lo menos la administración de los 21 municipios va a tener gobernabilidad en 10. ¿Ok? Está más fuerte internamente que figuras como Arias Cárdenas y que inclusive está más fuerte que Willy Casanova, que solamente Willy Casanova tiene control de Maracay. Bien. Jesús, menos mal que Rafael Ángel Andrés no pudo participar hoy en la entrevista por su operación dental, por su extracción de piezas dentales, porque si no, el programa hubiera sido
yo estoy seguro, mucho más noticioso. No sé cómo estoy con los tiempos para una nueva pregunta o ya concluimos. Bueno, una última pregunta. A ver, Jesús, ¿cuánto crees tú que pueda costar las primarias? Y si al momento de llegar a la inscripción y al bajarse de la mula, quiénes podrán y quiénes no? ¿Cuánto pudieran Bueno, costar las primarias? bueno, evidentemente unas primarias, ya esas cuentas están sacadas. Sin el CNE cuestan 7 millones de dólares, ¿ok? Para la comisión electoral. Con el CNE cuestan 5 millones de dólares a la comisión electoral, que tendrán que financiar los participantes, que tendrán que poner una cuota como pasó en el 2012, o algunas otras organizaciones gubernamentales podrían ayudar en este proceso. Pero para un candidato, si va a ser una campaña seria, si no tiene 5 millones de dólares, va a ser ridículo en las primarias. Si no tiene 5 millones de dólares, ¿ok? Porque recorrer los 23 estados del país y enamorar a la gente no es cuestión sencilla en este momento. En este momento, no es sorpresa que Capriles, que Manuel Rosales, que María Corina, que Benjamín Raseu, sin ningún problema podrían cubrir tranquilamente esta campaña y por supuesto los ex aliados a Guaidó, incluyendo a Guaidó, también podrían financiar una campaña interna. Las alianzas de AD y de Fuerza Vecinal, sin ninguna duda, van a ayudar a este proceso de financiamiento porque ellos tienen muchas figuras políticas en el poder, pero los demás no van a poder financiar las giras, la comunicación, las estructuras políticas, la movilización del día D, y eso nos obliga a pensar, para no ser ingenuos, ya como politólogos, que ellos van en el camino a desistir y van a unirse al mejor postor que ellos han podido negociar puesto futuro. Eso está clarísimo para nosotros. Por cierto, antes de irnos, quiero invitar a las personas que nos ven por tu precioso programa que visiten nuestra página web, nuestras redes sociales, @polianalítica en Twitter y en Instagram. Todos los días tenemos análisis político permanente de nuestra plataforma y recordando que, bueno, estamos haciendo lo que más nos gusta, investigar el país. Esto apenas comienza, Rafael Galicia y Rafael Ángel Galicia, porque donde está la noticia, está Galicia si no hay bomba lacrimógena. Bueno, ya nuestro invitado cerró y despidió nuestro programa en el día de hoy. Muchísimas gracias. Sigan con nuestra excelente programación. Será de noticias y como dice nuestro invitado, donde está la noticia, está Galicia. Sin bombas lacrimógenas, por si acaso. Gracias, Jesús, por estos minutos con nosotros. A ustedes, los aprecio mucho.